Antes de iniciar, vamos todos a regalarle una sonrisa al Espíritu Santo. Ahí donde te encuentras, tú le vas a dar una sonrisa. Cierra tus ojitos un segundo. El Espíritu Santo está junto a ti. Tómalo ahí de tu mano derecha, de tu mano izquierda. El Espíritu Santo hoy tiene grandes cosas para nosotros. Ese es su propósito, el de acercarnos al Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a compartir una enseñanza que se titula El poder del amor de Dios para nuestra transformación. El poder del amor de Dios para nuestra transformación. Y es que el amor incondicional de Dios se ha manifestado sobre nosotros. Ya fue derramado sobre nuestras vidas para que se cumpla aquello para lo cual Dios lo ha enviado. Dios tiene una voluntad y lo dejó en su escritura cuando dice: yo quiero que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Para eso se ha manifestado el amor incondicional de Dios sobre nosotros, para que todos seamos salvos sin distinción y podamos llegar al conocimiento pleno de la verdad. Dios desea que a través de ese amor que Él nos ha entregado, también podamos bendecir a otras personas. Porque Jesús nos hizo libres. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nos dio salvación a través de Él. Porque Dios restauró nuestras vidas, nos hizo nuevas criaturas. Y cuando nosotros ya experimentamos esa gracia, Dios hace que a través de nosotros Él pueda ser un reflejo fidedigno de su bondad. Esa transformación que tú y yo hemos vivido o estamos viviendo tiene un propósito, y es que Dios quiere tocar y ganar más almas para el reino de los cielos. Acuérdate de esto: Dios quiere que todos seamos salvos. No dijo solo los israelitas, solo los que conocieron en la época de Jesús, aquellos que están en un territorio cercano o cumplen ciertas características físicas de edad, raza, género, creencia. Dios quiere que todos seamos salvos, y su amor se manifiesta en nosotros para la transformación del mundo. Un mundo que cada día lo necesita más. Un día en el que cada ocasión encontramos más dificultades, más afrentas. Incluso dice la palabra que el amor se enfriará. Estamos en una época en que se requiere una manifestación poderosa de su amor, porque en Él nosotros sabemos que tenemos vida eterna, porque Dios nos está preparando, nos está equipando para ese día de la salvación, para que cuando Él nos llame delante de su presencia podamos ser de aquellos que reciban la bendición de estar en el reino de los cielos. ¿Cuántos están conmigo? Esa transformación a través de su amor y el poder que Dios nos ha entregado es lo que nosotros hoy recibimos, y tenemos la misión de entregarlo a otras personas. No podemos ser egoístas o considerar que únicamente con nuestra salvación o con la de nuestra familia ya es suficiente. Dios nos llama a ser portadores de esa gloria majestuosa que libera, que sana, que restaura, que resucita a los muertos, aquella que hace milagros. Tú y yo somos esos portadores del amor incondicional de Dios porque lo hemos experimentado. Y para poder iniciar o ir más allá en la enseñanza, el Señor puso un personaje crucial en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, para que nosotros entendamos cómo obra su amor para transformación del hombre. Han escuchado hablar de Saulo, ¿verdad? Más conocido posteriormente como el apóstol Pablo. Básicamente este hombre fue tomado por Dios en un momento crucial para inspirar a través de él la escritura que hoy en día nosotros tenemos en la gran mayoría del Nuevo Testamento, cartas que tienen poder e influencia. Amén. Vamos a prestarle atención a la prédica, ¿sí? Vamos a respetar la palabra. Ya es suficiente. Ya es suficiente. Amén. Cuando hablamos de Saulo,
ese hombre que fue tomado por el Espíritu Santo para la transformación, vemos un hombre que en un inicio en la Escritura perseguía a la iglesia, tomaba a hombres y mujeres sin distinción y los arrastraba para condenarlos, incluso para llevarlos a muerte. Un hombre que tenía un celo por la palabra, pero quizás en una doctrina que no era la correcta. Un hombre que en su corazón también cargaba odio y que lo representaba, lo llevaba, lo manifestaba en esa persecución a la iglesia. Pero vamos a ir a la Escritura, al libro de Hechos, capítulo 9. Y vamos a leer desde el verso 1 al 22. Cuando dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, quiere decir quienes estaban en Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Y el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre?
Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Un relato extenso pero poderoso. Un relato que muestra cómo el amor de Dios obra sobre una persona y transforma, muda su naturaleza. Porque Saulo, como lo veníamos hablando, de ser alguien que perseguía a la iglesia, que golpeaba, que tomaba, como les decía, hombres y mujeres y los arrastraba para llevarlos a condenación, en un instante recibió una revelación directa de la gloria de Dios. El mismo Jesús se le presenta, porque si ustedes ven, cuando va en el camino y viene la luz que resplandece desde el cielo, Él es el único que puede entender qué está sucediendo. Los otros escuchan pero no entienden, no comprenden, no hay una revelación. Dios quiso meterse con Saulo directamente, como hoy quiere meterse contigo y conmigo para transformar nuestro corazón. Y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Porque si tú tomas a uno de mis discípulos, si tú estás en contra de alguno de mis seguidores, estás en contra mía. Ahora levántate y escucha, porque te daré unas instrucciones. Saulo, como podemos ser alguno de nosotros, poniéndonos en sus zapatos, imaginándonos qué sucedería si el Señor se nos presentara hoy a nosotros directamente. ¿Qué pasaría si esa luz que resplandece, que no tiene mancha, que quizás no podemos entender, que no podemos resistir, aparece en un instante y nos llama por nuestro nombre y nos dice: ¿qué estás haciendo en contra mía? Cuando debes obrar y actuar conforme a lo que yo te mandaré. Imagínate eso. Saulo tiene temor, como cualquiera de nosotros podría llegar a tenerlo. Saulo se siente confrontado ante la santidad de Jesús. Saulo dice: pero todo lo que yo estaba haciendo, ¿para qué? Y tiene una manifestación en su cuerpo al punto que cae en una debilidad de no poder ver. Pero pasados los días y estando ya en la ciudad donde Jesús lo necesitaba, le da un mensajero con una claridad que le dice: aquel que se te apareció en el camino también me envió. Me envió para que orase por ti. Esa transformación física que nosotros entendemos en ocasiones, que fue simplemente que Saulo recobrara su vista cuando le caen las escamas, tuvo un proceso espiritual en su interior. Durante esos 3 días que Saulo no comió ni bebió, tengo la plena seguridad de que estuvo orando a Dios y pidiéndole: Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, glorifícate. Señor, háblame. Dime qué es lo que necesitas, porque entiendo que soy pecador. Entiendo que estaba apartado de ti, creyendo hacer las cosas en mis fuerzas. Ahora sé que solamente en ti puedo tener la salvación. Saulo era fariseo, discípulo de un gran hombre de la época llamado Gamaliel, judío de nacimiento, romano por un derecho de su padre, y había estado siempre en la secta de los fariseos, teniendo un seguimiento de la ley estricta. Pablo era estricto y por eso atacaba de esa manera a los discípulos, porque aún en medio de cada circunstancia había un celo por hacer lo correcto. Lo que pasa es que estaba caminando en la fuerza del hombre, en la carne, pero después entendió que únicamente en la gracia de Jesús nosotros tenemos salvación. Ese poder que transformó a Saulo lo llevó a ser el gran apóstol. El gran apóstol, no solo enviado a los judíos, sino a los gentiles, para que llevara la palabra y predicase. ¿Tú viste la manera en que Jesús le respondió a Ananías? Ananías, básicamente, en unas palabras mías traducidas al contexto, le está diciendo: Señor, ¿tú me estás enviando a Saulo? Aquel del que nosotros sabemos que persigue y mata a la iglesia, que los pone presos. ¿A ese me estás enviando? Y Jesús le dice: sí, a ese te estoy enviando, porque ese es un instrumento mío para la gloria del Padre. Porque le haré entender
lo que cuesta el padecimiento de estar en mi nombre. Ananías, con esa convicción, fue y cumplió su misión. Pero una de las cosas que más me impactan de este relato es la parte final, cuando ya hay una transformación en el corazón de Pablo, que incluso en la editorial siempre uno lee conversión de Saulo, y dice que cuando él recibe el Espíritu Santo es bautizado de inmediato y empieza a predicar. Cuando la transformación del amor de Jesús está en nosotros, ya hay una libertad, un gozo que nos lleva a hablar con denuedo y con poder lo que estamos viviendo, lo que el Espíritu Santo ya está haciendo. Al punto de que quienes lo conocían como el perseguidor se asombraban y decían: ¿acaso no es este el que perseguía? ¿Acaso no es este el que asolaba a los discípulos, que los destruía, que tiene aún autoridad en este momento para llevarnos presos por estar en Jesús? Pero el último verso, y te pido, está en pantalla, dice: pero Saulo, sabiendo estas cosas, más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Quiere decir, en la palabra él mismo recibió la revelación, inmediatamente empezó a predicar. Claro, si tú estudias la vida de Saulo, dura 3 años posteriores en Arabia, pudiendo recibir la revelación de parte de Dios, e inicia realmente sus viajes para predicar la Escritura posterior a eso. Pero él tuvo una transformación en su corazón y el Señor lo usó de tal manera que impactó generaciones, impactó hombres, impactó mujeres, niños y jóvenes para la salvación al reino de los cielos. Él entendió lo que Jesús le dijo a los discípulos y a los judíos años atrás, cuando dice: ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Él necesitaba encontrar esa verdad en su corazón, y por eso Cristo se la reveló y fue libre, y ayudó a muchas personas para que fuesen libres a través del mandato que Dios le había dado. Pero vuelvo al núcleo esencial de la enseñanza. Es por el poder del amor de Dios para nuestra transformación. El amor de Dios que obró en él. El amor de Dios que dice la Escritura es inagotable, es perfecto, es santo, eterno, incondicional. Ese amor que dice: todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice la Escritura que el amor nunca deja de ser, que el amor cubre multitud de faltas o multitud de pecados. Ese amor que únicamente quien lo ha vivido en su corazón sabe lo que se experimenta. Vamos a ir un segundo a 1 Corintios 13, verso 8. Dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y aún las lenguas cesarán y la ciencia acabará. El conocimiento, la justicia y la verdad están fundados sobre el amor, porque dice la Escritura: Dios es amor, y quien no ama no conoce al Señor. Ese poder de transformación que obró en Pablo fue el que lo llevó a revolucionar sus generaciones. Fue el que llevó a decir: todo lo que yo he vivido en el pasado lo dejo atrás, lo estimo como basura, ya no tiene ningún valor para mí, está perdido, porque todo lo que vivo lo vivo para Cristo. El estar en Cristo para mí es la plenitud. El vivir en Él verdaderamente es lo que a mí me da placer. Para mí el vivir es Cristo. Ese poder de transformación le llevó a Saulo a decir: todo lo desecho, todo lo dejo, incluso mi nombre, los galardones que tuviese, la posición social, lo que perteneciera en una clase tan poderosa como los fariseos, todo lo dejo atrás por causa de Jesús.
y ese es mi verdadero galardón. Saulo entendió, si tú lo entiendes de esta forma, de que todo lo que él había cosechado, había recibido, era efímero, era pasajero, se iba a destruir. Pero el galardón, la promesa y la victoria que estaba en Jesús, nunca antes la iba a poder recibir de otra forma. Él comprendió que estando en la línea de los fariseos siempre se iba a autojustificar, entendiendo que por sus obras, por el cumplimiento de la ley, él sería bendecido y que por eso él podría alcanzar las promesas. Pero cuando camina en Jesús se da cuenta, nosotros somos pecadores, nosotros necesitamos a Jesús. Palabra fiel es esta, que Cristo murió por nosotros, murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso dedicaré mi vida en propiciación, para que muchos sigan este camino de rectitud. ¿Cuántos dicen amén? Si tú haces un recorrido por las cartas que escribió Saulo, ves la pasión con la que este hombre vivió, la pasión con la que este hombre vivía los mandatos que Jesús le otorgó, que servía, que predicaba en tiempo, fuera de tiempo, que exhortaba, que estaba ahí, aún sufriendo muchos padecimientos. Saulo fue golpeado, fue juzgado, sufrió naufragios, tenía persecuciones, pero aún así él dijo: para mí Cristo lo es todo y lo dejaré por causa de su nombre, lo que estaba atrás, y ahora me dedicaré por completo. Él oraba con fervor. Y mira lo que dice la Escritura en Efesios 3, 14 al 21. Saulo le escribe a la iglesia en Éfeso, demostrando lo que había en su corazón, o manifestando el deseo que él tenía. Efesios 3, 14 al 21 nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pero mucha atención, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de que estudiemos a profundidad este relato, quiero que nos devolvamos por un instante a la transformación de Saulo. Dice, conforme a lo que leímos, que él venía en el camino, Jesús se le manifiesta, él cae a tierra y debe ser llevado por los otros hombres a la ciudad. Sin poder ver, no come y no bebe, ¿cierto? 3 días es el encuentro que él tiene con el Señor antes que Ananías venga y ore por él para que el Espíritu Santo lo bautice y lo llene. Pero mira la transformación en Saulo en 3 días. Primera cosa que hizo el Señor, trajo una convicción de pecado a su corazón. El Espíritu Santo le redarguye y se da cuenta que está fuera o apartado del Señor, de Jesús, el único camino, verdad y la vida. Amén. ¿Hasta ahí soy claro? Segundo, él reconoce a Jesús como su Señor. Si le prestaste atención a la historia, cuando Jesús le habla, le dice: ¿quién eres, Señor?
Ella está viendo, entendiendo la divinidad de Cristo para poder manifestarse en Él. Él lo reconoce y obedece sus instrucciones. Quiere decir, se está sometiendo y diciendo, Él es mi Señor. Amén. Tercero, el Espíritu Santo hace una transformación en su naturaleza. Porque cuando nosotros tenemos una convicción de pecado, entendiendo que estamos alejados de Dios, reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, lo que sucede es que con un arrepentimiento genuino somos mudados de la vieja naturaleza a la nueva. Quiere decir, nos despojamos del hombre de pecado para ser hombres y mujeres en santidad, transformados para la gloria de Cristo. Amén. Y por último, que ahí sí sucede cuando Ananías ora por él y el Espíritu Santo lo bautiza, lo capacita a Dios como cuarto, lo capacita con la plenitud para poder obrar y servir en su nombre. Eso es lo que Pablo, años después, nos está hablando desde su corazón, porque él dice, yo doblo rodilla delante de Dios todos los días y oro para que las riquezas de su gloria de pleno entendimiento vengan a ustedes, para que así como a mí me fue abierto la vista, porque oyendo no entendía y viendo quizás no tenía un conocimiento real, ahora puedo caminar en la fe de Cristo. Quiero que ustedes también tengan ese conocimiento. Si ustedes llegan a eso, ocurrirá algo sobrenatural, y es que Jesús vendrá a morar en ustedes. Solo cuando Jesús mora en nuestro corazón sucede la consecuencia posterior, y es que verdaderamente vamos a comprender o entender el amor. Si Jesús obra en nuestro corazón, ahí es cuando podemos ver las dimensiones. Y aunque sea difícil comprenderlo, Saulo intenta darle algunas dimensiones o características para que comprendamos el amor, pero es incomprensible, después lo dice, para que ustedes puedan ver la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Dios, conociendo el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y después de eso ustedes serán plenos en Dios. Ahora, Saulo vivió la transformación y entendió que él también podía servir para que otras personas fuesen transformadas conforme al designio del Señor. La pregunta que en este momento de la enseñanza debemos hacer es: ¿tú entiendes que el amor de Dios se ha manifestado sobre ti para tu salvación, para que seas transformado, para que no vivas en vergüenza y en pecado, sino todo lo contrario, para que estés firme en la santidad y libertad que Cristo nos otorgó, y asimismo ayudes a muchas criaturas a ser renovadas y transformadas para el día de la salvación? Porque esa es una pregunta crucial. Saulo la respondió casi que de inmediato y dijo: yo dejo todo por causa del Señor. Pero ahora el interrogante va sobre nosotros, porque aquel que es transformado trabaja para que otros sean transformados, porque aquel que fue curado trabaja y se esfuerza para que otros sean sanados, porque aquel que estuvo en cautividad se esfuerza y dedica su vida para que otros puedan tener la libertad. Ese amor que transforma nuestro conocimiento es el que Saulo experimentó y lo impulsó con tanta pasión, con tanto fuego, estando en Jesús, para que dedicase toda su vida a que la obra se realizase. Amado, llevándolo a nuestra vida personal, si nosotros no nos damos cuenta que el amor de Dios está ahí para hacernos nuevos, para transformarnos y para que podamos servir en su propósito, y seguimos obviando ese mandato, desafortunadamente puede que quienes a través de nosotros puedan conocer
no lo hagan por nuestro egoísmo, por nuestra ignorancia y creo que aún más por nuestra terquedad. Porque Saulo, así como muchos hombres y mujeres en la Escritura, entendieron cuál era su lugar en Cristo, de servidores, y dedicaron todo y se esforzaron para que la obra se manifestara a través de ellos. El amor de Dios cubre multitud de faltas. El amor de Dios está aquí hoy para limpiarnos. El amor de Dios está para que nosotros seamos renovados y mudados en nueva naturaleza. El amor de Dios. ¿Sabes qué sucede? Tal cual como lo relataba Job en su vivencia. Señor, de oídas te había oído o te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Formidable, Señor. Una cosa es cuando nosotros escuchamos hablar de Dios, escuchas una prédica, escuchas a alguien que te habla acerca de Dios, pero otra cuando vives y experimentas el amor de Dios. ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios aquí? Porque para Él es la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Mira una cosa, y ustedes me pueden ayudar en esto. ¿Cuáles son las muestras o las señales de que hay una transformación en nosotros? ¿Cómo nosotros podemos ver en alguien o en una multitud o en personas que Jesús ha obrado en ellos? Hay algunos indicativos, pero ustedes me pueden ayudar y les agradezco que lo hagan. El primero que puso el Señor en mi corazón es que cuando somos transformados en Él, ya no somos esclavos del pecado ni vivimos en la cautividad del temor. Otra, dice, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento por estar bajo su soberanía. No una paz que quiere decir me siento tranquilo, no, sino que de nuestro corazón hay una confianza y un gozo, una plenitud que uno dice, solo por causa del Señor puede venir esto. Nadie más puede llenar mi vida como Él lo hace. Siguiente, dice, somos sanos en nuestra alma. Porque el pecado es una enfermedad. Y cada vez que nosotros le damos cabida al pecado, contaminamos nuestro ser, enfermamos nuestra alma. Si permanecemos en Cristo y su Espíritu Santo ha obrado a través de la palabra en nosotros, trayendo libertad, nosotros somos sanos. Tenemos una mentalidad sana, no destructiva, no pobre, sino una mentalidad fortalecida en el Señor. Otra muestra que el Señor puso en mi corazón de la transformación es que quien está en Jesús sabe que su seguridad es Él. Pone su confianza plenamente en Jesús. También dice que su palabra es nuestra guía permanente. No puede haber una transformación si no conocemos la palabra. Citando nuevamente lo que dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cómo conocemos la verdad? A través de la palabra, a través del evangelio. Así nosotros podemos perseverar de la manera en que Dios quiere que lo hagamos en su camino. Este es maravilloso y yo sé que todos lo han experimentado. Dice que el Espíritu Santo mora en nosotros y se manifiesta con poder. El Espíritu Santo, el mismo Dios viniendo sobre nuestro ser. Se manifiesta Él para que seamos sanos primero y después a través de nosotros pueda bendecir a otras personas. Ya para terminar, deseamos dar a conocer sus maravillas sirviendo al Señor con pasión y por convicción. Si nosotros tenemos una transformación real en nuestro corazón,
Cada día nos sentimos más enamorados de Él, porque nos damos cuenta cuánto más lo necesitamos cada segundo. Y que si estamos en Él, brillaremos en lugar de estar en las tinieblas. Permaneceremos en su santidad y no en la contaminación o en la oscuridad del pecado. Amado, amada, estas pequeñas señales indicativas de nuevo nos pueden dar una luz de si verdaderamente hay una transformación en nuestro corazón. El Señor hoy te pregunta: ¿has vivido realmente la transformación que yo quiero? ¿O sigues negándote a ser libre y a vivir de la manera en que yo quiero? Imagínate que Saulo hubiese desobedecido al Señor. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué pasa si Saulo no se convierte en ese camino a Damasco? Y que en lugar de ir a Damasco le dice a los hombres que lo acompañaban: llévenme de nuevo a Jerusalén. Yo no quiero saber nada de ese Jesús. ¿Qué hubiese pasado? Él mismo hubiese optado por una decisión que lo privaría de ser libre y de ser un instrumento para la gloria, y rechazaría la gracia. Cosa que no sucedió. Al contrario, de inmediato él se puso en pie y le dijo: llévenme donde el Señor dijo. Y se puso a disposición. Pero ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos la palabra, oímos la obra que Dios quiere hacer, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros y seguimos rechazando lo que Dios tiene para nosotros? Porque esa transformación que Dios quiere hacer en ti y en mí, ten la plena seguridad que no es para que nos jactemos, sino únicamente para que Él sea adorado. Tú eres un instrumento y un agente de transformación. Tú lo eres. Cuando el amor de Dios, la gracia y la bondad se manifiestan en nosotros, nos convertimos en agentes de transformación en un mundo que lo necesita. Todas esas manifestaciones sociales que se están hoy presentando en nuestro país y en muchas naciones aquí en Latinoamérica es por el inconformismo. Es porque hay más odio en ocasiones que amor de verdad. Porque hay odio reprimido en los corazones. Y no importa lo que toque hacer para cumplir un cometido. No se valora o no se respeta la vida, la humanidad de un hombre o de una mujer, porque el amor se ha enfriado. Y Dios nos está diciendo hoy: necesito que a través de ustedes yo pueda bendecir a mis generaciones, porque hay un mundo que necesita escuchar de mi palabra, porque hay un mundo que necesita escuchar de la salvación que ya ha otorgado en Jesús, porque a través de ti, a través de la iglesia cristiana Presencia Divina, yo me levanto para la libertad y salvación de los hombres. Gracias, Señor. Ese amor que Pablo dijo: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Romanos 8:35. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida,
Ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Ahí está diciendo: vivimos tribulación, vivimos angustia, enfermedad, escasez, afrenta, persecución, pero nada de eso es más poderoso que el amor de Dios. Nada de eso nos quita la seguridad que nos da Él de estar en su refugio. Y si eso está cimentado en nuestro corazón, podemos vivir la plenitud de Él. Dios quiere llevarnos a la plenitud. Dios quiere que cuando lleguemos a ese nivel, experimentemos esa plenitud, podamos obrar y que Él manifieste su gracia en nuestras palabras, en nuestros actos, en la manera en que nosotros servimos. Nosotros somos el reflejo del amor de Dios. Si allí en nuestro corazón está manifestada esa transformación, ahí nosotros nos convertimos en un reflejo de su obra para salvación de otros, para transformación de otros. Efesios 5, 1 al 4 nos muestra a un Pablo que fue transformado en el perdón de Cristo, que entiende su lugar como hijo y servidor de Dios, y que posteriormente está actuando para que muchos también puedan gozar de la libertad con que Cristo nos dio libertad. Dice Efesios 5, 1 al 4: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que significan engaños, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Alguien que no ha vivido o experimentado el amor de Dios no puede caminar en él. Y por eso Pablo, convertido en apóstol para nosotros los gentiles, nos dice: ustedes deben imitar, así como yo lo hago, a Dios, a Jesús, que es nuestro referente, y debemos caminar en amor. Parece coincidencia, pero no lo es. Está intencionalmente escrito de que debemos permanecer en amor. Porque si permanecemos en amor, sabemos que si Cristo murió por nosotros, nosotros también debemos dar nuestra vida por causa de Él y apartarnos de todo pecado, que ahí más adelante nos da un pequeño listadito de cosas de las cuales debemos cuidarnos. Ojo con la fornicación, con la inmoralidad sexual. Ojo con lo que pueda causar en ustedes todo tipo de impureza o inmundicia. Ojo con la avaricia de poner primero el dinero o amarlo sobre Dios. Ojo sobre todas las cosas con el testimonio que ustedes están dando. No sean groseros, no sean deshonestos, no busquen engaños, no busquen lo que les conviene, sino en todo denle acción de gracias a Dios. Quiere decir, todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para bendecir y agradar el nombre de Jesús. ¿Estamos convencidos hoy verdaderamente que somos instrumentos para la salvación de los hombres? Porque el reto está en cómo verdaderamente vamos a servir a Dios de aquí en adelante. Puede que le hayamos servido antes, pero Dios hoy puso un llamado en mi corazón. Y es como nosotros, permaneciendo en el amor, lucharemos por la transformación en nuestras familias, por la transformación de nuestros hijos, de la iglesia, por cómo nosotros verdaderamente nos vamos a comprometer para que esta iglesia cristiana Presencia Divina no se quede
en 4 muros, sino que llegue a las naciones predicando a Jesús con santidad e integridad. Sobre cómo los hombres toman su lugar como varones de honor y de honra, que toman el valor que Cristo tuvo para entregar sus vidas para sí mismo, consagrarse a Él. Por cómo las mujeres que hoy nos escuchan también humillan su vida por completo para que la gracia, la unción, el poder de Dios obre en ellas. Para cómo los jóvenes le dan el valor y la prioridad de Dios que Él se merece y respetan con dignidad y honra su nombre. Ese es el llamado que Dios hoy puso en mi corazón para transmitirlo a ustedes. ¿Cómo nos vamos a comprometer? ¿Cuál es el valor real de entender que nosotros somos agentes de transformación y qué estamos haciendo con lo que Dios ya hizo en nosotros? Porque aquí estoy seguro que hay personas que levantan su mano y dicen: el Señor a mí me lo ha dado todo. El Señor me tomó estando en condenación, pecado y vergüenza, y no tuvo miedo, no tuvo asco, sino metió su mano y de ese lugar donde yo me encontraba me dio libertad y transformó mi vida. Porque Dios me sanó, porque Dios quitó el rencor que había en mi corazón, porque Dios a través de su misericordia me limpió del orgullo, de la avaricia que yo tenía. Ese es el poder de transformación que Dios nos entrega. El testimonio, tal como lo hizo Saulo, que todos quedaron: pero ¿qué pasó? Luego este no era el que perseguía y ahora está con Jesús. Así mismo tiene que pasar con nosotros. Que el que llegaba a las 3 de la mañana sea el primero a estar en su casa orando por los alimentos. Que el que se perdía y era grosero todo el tiempo con su familia ahora es el más respetuoso y camina con rectitud en Jesús. Que aquel que le gustaba los engaños y hacer negocios sucios hoy siempre está guiado por la mano de Dios y camina con enseñanza de la palabra. Ese es el poder de transformación que Dios trae en nosotros. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos por un segundo y vas a orar con sinceridad, no solamente por seguir la instrucción que Dios ponga en mi corazón. Tú le vas a decir: Señor, dilo duro: Señor, hoy yo te pido que obres en mí perfectamente y que tu amor transforme mi ser. Hoy entiendo que tú me has llamado para servirte y para ser un agente de transformación. Obra en mí, Señor, y a través de mí. Amén y amén. Gracias, Señor. Mira esto tan bonito que escribió Saulo en 1 Corintios 1, 27 al 31. Creo que en esto se resume gran parte de lo que Dios nos ha impartido hoy. Dice Pablo: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese
en el Señor. Ahí estamos nosotros retratados. Creo que Saulo, desde su corazón, dijo: yo les voy a transmitir lo que he sido yo y cómo Dios está obrando en mí. Y me permito reiterarlo: el Señor toma de lo necio, toma de aquello que está sucio, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, para orar. Dios quiere obrar en ti. El Espíritu Santo nos está equipando hoy, y a través de la adoración vendrá con su fuego consumidor. Hoy el Espíritu Santo nos va a rebosar. Nos vamos a ir llenitos de la unción de Dios, porque eso es lo que Él quiere, para que nadie se jacte o esté apartado, sino para que todos nos gloriemos en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Para terminar, si nosotros somos agentes de transformación por la gracia de Dios, debemos esforzarnos. El estar en Jesús también implica sacrificios, implica obediencia, conlleva honrar su nombre en todo, morir a lo que nos cuesta, morir al pecado, entregar nuestras debilidades, incluso humillar a Dios nuestra voluntad y nuestros deseos, consagrar nuestro tiempo para que Él pueda, a través del Evangelio y de la manifestación de Jesús en los corazones de la humanidad, traer ese poder de transformación. Primera de Juan 3:16 dice la Escritura: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Lo reitero porque es lo que Dios nos está diciendo en el llamado que puso hoy. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y en el verso 18 de ese mismo 1 de Juan 3 dice la Escritura: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El Señor nos está diciendo: no hablen simplemente, sino demuestren el amor que yo he impartido en ustedes. Si han sido perdonados por mí en sus pecados, perdonen a otros. Si han recibido bendición y abundancia cuando no tenían nada, compartan y den a los que no tienen. Si limpié sus corazones de malos pensamientos, ayuden para que se difunda la Escritura con rectitud y santidad. Si ustedes recibieron sanidad en su interior, vayan y oren por otros, porque tienen la unción para poder impartir esa sanidad. Si ustedes eran de los necios, de los arrogantes, hablen con humildad del testimonio de cómo Jesús transformó sus corazones. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua. Quiere decir, no tengamos buenas intenciones, sino de hecho y en verdad, porque en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Señor. Ahí donde te encuentras, ponte en pie. Y vamos hoy a decirle a Dios que estamos dispuestos a dejarlo todo y que Él es nuestra corona.
Ponte en la presencia del Señor. Si quieres humillarte, hazlo. Levantar tus manos como tú quieras, pero no te puedes ir de la misma forma en que llegaste. Dios está tocando nuestros corazones y diciendo: yo deseo que todos sean salvos y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y por eso hoy derramo mi amor sobre ustedes. Padre omnipotente, nos humillamos delante de ti. Ponemos nuestros corazones en tus manos. Sabemos que no es por lo bueno de nuestras obras, sino únicamente por tu bondad y por tu misericordia, que hoy tenemos vida, que Jesús mora en nosotros. Hoy te pedimos, Padre, que tú quites todo lo impuro de nosotros. Quita todo lo sucio, toda terquedad, todo engaño, toda inmoralidad, toda desobediencia, y transfórmanos. Porque así como Saulo fue un instrumento grande en tus manos, nosotros también nos ponemos a tu disposición para glorificar tu nombre. Allí estás, Señor, orando. Vamos a conectarnos con el Señor. Yo te busco, Padre.